Eh, bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo y qué bonito que podamos reunirnos a estudiar la palabra de Dios en este día. Justamente don César lo decía acerca de poner en obras, ¿no? La fe que profesamos. Y hoy vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos enfocaremos en la primera parte, que habla sobre el cumplimiento y las promesas que fueron dadas por Dios. Y todos sabemos que este libro nos relata los primeros días de la iglesia. Entonces, queremos ver lo que su autor, quien es Lucas, nos relata. Entonces vamos a pedirle a Dios que su palabra haga efecto en nosotros, que esa semilla que Él siembra en nuestros corazones se mantenga y dé fruto. Entonces, Señor, te damos muchas gracias y te entregamos en este momento, este momento, Señor, te lo entregamos y te pedimos que quites toda distracción de nuestros corazones, Padre, que podamos enfocarnos en el mensaje que tú escribiste, Señor, y que has traído hoy para nosotros. Permite que se siembre en nuestros corazones y que dé fruto, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Hechos empieza por hechos, es decir, por la acción, pasar de las palabras a la acción, como lo decía eh, don César. Y de los apóstoles, no dice de todos los apóstoles, sino de los apóstoles. En este caso es principalmente de Pablo, quien se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles, y de Pedro, a los judíos. Este libro es el intermediario entre los evangelios que cuentan el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Es un intermedio entre estos evangelios y las cartas paulinas, donde se evidencia ya la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Además de esto, vemos que no es solamente cuando inicia la obra en la iglesia, sino que en realidad es la historia de los primeros cristianos, ¿no? de la iglesia primitiva. Viene a ser el cumplimiento de lo que fue anunciado en los evangelios. Se anunció acerca de la resurrección, de la ascensión, del envío del Espíritu Santo y de la persecución. Entonces, es un libro bastante denso que no lo alcanzamos a abarcar todo, pero esta vez estudiaremos la primera parte. Entonces, el destinatario de este libro es Teófilo, y vemos que Teófilo aparece en otro libro de la Biblia, y es en el Evangelio de Lucas. Entonces, retomamos que el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, y es la continuación o el tomo 2 de lo que viene a ser el Evangelio de Lucas. Entonces, los versículos que hoy estudiaremos son el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y vamos a empezar con el primer versículo. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos que aquí saluda a Teófilo. Ya les había dicho que en el libro de Lucas, en el Evangelio, también se saluda a Teófilo de una forma un poco diferente. Vemos que en el libro de Hechos es cordial, ¿no? Es de una forma cordial, como informal. O sea, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice que habló acerca de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Es decir, no solamente, no fue un simple habló, sino que también hizo. ¿Listo? Y ese Lucas recoge en el Evangelio todo lo que él hizo, ¿cierto? Entonces, si queremos entender un poco más esta primera introducción, podemos ir al Evangelio. Vamos a ver qué dice en Lucas 1, versículos del 1 al 2. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, aquí vemos
un testimonio acerca de la realidad de Jesús, ¿no? Vemos que en este caso da testimonio o da razón de que todo esto que se recogió acerca de Jesucristo son testimonios ciertísimos. Y dice que tal como lo enseñaron desde el principio, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, hubo testigos. ¿Listo? Y en este punto uno pudiese pensar, bueno, y es que si estando en esa época ellos tuvieron ese privilegio de verlo, de estar con él, nosotros en esta época, si nos piden razón acerca de nuestra fe, de la certeza de nuestra fe, de si Jesucristo existió o no, ¿por qué pudiésemos ponerlo en duda? Si es que hay testimonios fieles, testimonios históricos que dan fe, que dan certeza acerca de la existencia real e histórica de Jesucristo. Entonces, en ningún momento nuestra fe debe dudar. Nuestra fe está firme, sobre bases firmes, y esa base es Jesucristo. Entonces, es innegable esa evidencia histórica, no solamente de los escritores cristianos, sino que también hay evidencia histórica de historiadores que no eran cristianos y que daban fe en la existencia de Cristo. ¿Listo? Entonces, podemos continuar con lo que sigue diciendo Lucas en su evangelio. Dice, me ha parecido, en el versículo del 3 al 4, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, aquí hay una diferencia. Miren que es, oh excelentísimo Teófilo. Ahorita hablamos de eso. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, vemos que Lucas pone por orden, ¿no? Nos da un ejemplo de cómo debe ser también nuestra actitud hacia el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Nos da un ejemplo de que nosotros debemos conscientemente buscar en orden, es decir, estudiarla, no quedarnos allí, avanzar en el estudio de la palabra. Y ese es el orden que Lucas le comparte a Teófilo. Y hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Miren que está al final, en el versículo 4. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, bueno, el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, un mismo autor, tomo 1, tomo 2. Tomo 1, el Evangelio, tomo 2, Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué sucede? En el primer Evangelio, en el primer libro, Lucas se refiere como, oh excelentísimo Teófilo. En el segundo libro es, oh Teófilo, ¿no? Algunos dicen que es porque la fe de Teófilo avanzó más y ya no había como esa barrera entre los dos, ¿sí? Hay un acercamiento un poco más profundo. Y vamos a continuar, Entonces, vemos aquí cómo hasta ahora se ha hablado acerca de la realidad, ¿no? De lo que ocurrió. Y en este caso, si continuamos al versículo 2, dice en el libro de Hechos, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién? Jesucristo, ¿cierto? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, en este caso, vemos que hay un primer cumplimiento, la ascensión de Cristo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí ya hay un cumplimiento. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, entonces, como les decía, aquí hay un primer cumplimiento y es el de la ascensión. Es decir, Cristo es recibido, ¿no? Él fue alzado por el Padre y aquí vemos una relación de dependencia. No es que Cristo subió por su cuenta. Si vemos lo que responde a como lo describen en el libro de los Hechos, está en una voz pasiva, es decir, Cristo es recibido, Cristo es alzado, ¿no? Y aquí también lo vemos, cómo
incluso en la resurrección, después de la resurrección, cuando ya había resucitado él siendo Dios, él sigue mostrando esa relación de dependencia al Padre. El Padre es quien lo asciende y lo recibe. Y continúa que después de haber dado estos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y nos preguntamos a quiénes había escogido. Pues aquí hay algo curioso, y es que él había escogido hasta ese punto a personas que podríamos definir como lo peor del mundo, ¿no? Asesinos, mentirosos, ladrones, personas incultas. Entonces, uno a veces dice, bueno, es que el Evangelio pone todo de cabeza, ¿cierto? Y es que justamente es lo que es la obra de Cristo, ¿no? Lo que realizó. Es decir, todo lo que pudiésemos nosotros haber considerado como nuestro mérito, Él lo derriba, ¿sí? Y cuando pensamos en personas que fueron asesinas, mentirosas, ladronas o incultas, las que decidieron creer y que esas personas llevaron el Evangelio, entonces nosotros nos damos cuenta que en realidad el Evangelio se trata es de eso, no de lo que nosotros podemos hacer, no de lo que somos como antes de llegar a Cristo, sino lo que Cristo hace en nosotros después de que llegamos a Él. Vamos a continuar. Dice, a quienes también, en el versículo 3 de Hechos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, como les decía, anteriormente hubo un primer cumplimiento que se menciona, ahora hay un segundo cumplimiento y es el de la resurrección. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y estamos en un tiempo que nos exige acerca de eso, de las pruebas, ¿no? Y pudiéramos pensar, bueno, es que mi vida en este mundo actual es muy difícil porque a mí me piden pruebas para poder creer. Y yo les pregunto, ¿y es que faltan acaso pruebas acerca de la existencia de Cristo, acerca de lo que Él hizo? Además de las pruebas históricas que existen, está la prueba de lo que Él hace en nuestras vidas. Y en este versículo de Hechos, vemos que hay una demostración de lo que es la deidad de Cristo, de la existencia histórica de Cristo, de su resurrección, de su ascensión, es decir, la base de nuestra fe. Y para nosotros como cristianos es muy importante conocer y dar razón de nuestra fe. Si nosotros no ponemos cuidado a esto, si nosotros no le damos la atención que se necesita al hecho de la realidad histórica de Jesucristo, es decir, que Él estuvo aquí y que es un hecho, que no es un cuento, nosotros debemos entonces, primero que todo, entender que eso es algo real. Es decir, que a través de lo que Él hizo estando aquí en la tierra, es que nosotros podemos tener acceso al Padre y es a través de eso que nosotros podemos también tener la certeza de que podemos también compartirle a otros de esa misma fe que nosotros profesamos. Entonces, hasta ahora los versículos de Hechos del 1 al 3 se complementan un poco con lo que está en Juan, en Primera de Juan, del capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entonces dice así, en Primera de Juan, dice, lo que era desde el principio, volvemos otra vez a lo que es la razón de la que es nuestra fe. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De nuevo, son cuestiones reales, no son cuestiones inventadas. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, es decir, Cristo, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Mm? De nuevo,
Y este patrón se repite. Si ustedes lo miran, este patrón de empezar así se repite. Se repite en Romanos, se repite en el Evangelio de Lucas, se repite en el Evangelio, en la primera carta de Juan. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ese es el testimonio tanto de Juan como de Lucas. Ahora la pregunta es, ¿nosotros acaso dudaríamos de esa existencia real, histórica, humana, de su deidad, de su resurrección, de su ascensión? No deberíamos dudar. Entonces, hasta ahora hemos visto la primera parte de Hechos. Lucas nos habla de la realidad histórica de Jesús y el cumplimiento de la resurrección y la ascensión. Así se llama la prédica, ¿no? Cumplimiento y promesas. ¿Cómo podríamos poner en duda las promesas que Dios nos ha dado de vida eterna cuando nos encontramos ante realidades como la muerte? Es decir, si hasta ahora lo que hemos visto es un testimonio del cumplimiento de lo que Jesucristo había anunciado, y vemos que hubo testigos que dan fe y dan razón de ello y dicen, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo sentí, yo estuve allí y yo doy fe de eso. No son cuentos. Es decir, dan testimonio del cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Si tenemos certeza, si tenemos testimonio de ese cumplimiento, nosotros pudiésemos entonces entrar en duda cuando Dios nos ha dicho que Él nos va a dar vida eterna. Antes de ser cristiano yo le tenía miedo a la muerte. Era una cosa terrible. Pero yo ahora digo, si es que Dios promete que yo voy a tener vida eterna, yo le creo. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6, versículo 40. Entonces, bueno, si Dios nos da la certeza, si hay testimonios de lo que Él hizo, si hay testimonios del cumplimiento de sus promesas, ¿por qué en este punto nosotros debiéramos de dudar? No, debemos volver a la base que es Cristo y recordar que si Él dijo que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar y que nos iba a enviar su Espíritu Santo, y vemos que lo cumplió, que no es un cuento chino, que en realidad es real. Entonces, ¿por qué razón voy a tener miedo? No. Y yo lo resucitaré en el día final. Parte 2. Esperar la promesa del Espíritu Santo. Seguimos en Hechos. Versículos del 4 al 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en este caso, vemos que hay otra promesa, habla acerca de otra promesa, y esa promesa está en Joel 2, del 28 al 29. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta promesa ya fue cumplida, es decir, la de la venida del Espíritu Santo. Y fue cumplida y ya es una verdad en esa dispensación de la gracia que es en la que vivimos. ¿Cuándo vemos que está cumplida? Lo vemos más adelante en el libro de Hechos, cuando dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue cumplido. Este es el tiempo en el que vivimos y debemos recordarlo. Pongamos en perspectiva hacia atrás. La iglesia primitiva cuenta
nuestros inicios, ¿cierto? Es decir, lo que pasó desde el inicio, en Hechos. Y no debemos desfallecer. A pesar de las pruebas, debemos testificar. A pesar de nuestra naturaleza, debemos testificar. A pesar de la incredulidad y de la persecución que ellos vivieron como iglesia primitiva, nosotros debemos salir y predicar. Estamos en un tiempo justamente donde tenemos que expandir esa noticia, esa buena noticia que es el evangelio, porque el mundo está en una realidad muy difícil que necesita de Cristo. Dios nos ha dado una promesa y sin duda la cumplirá. Esta promesa ya fue cumplida. El Espíritu Santo ya fue enviado, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo es el que le permitió decir a Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro, el que había negado de Cristo. Pedro, el que era inculto, el que de pronto fue traicionero. Dice la escritura, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esa historia que inicia con la iglesia primitiva es la misma historia en la que estamos ahora. Todavía no se ha terminado, estamos en la misma dispensación, en la gracia. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En este caso, vemos cómo fue cumpliéndose todo lo que había sido anunciado. Ahora vamos a ver lo que sucede. ¿Qué sucede cuando estaban en Hechos, en esa situación que está describiendo el autor? ¿Qué sucede después de que Jesucristo dice eso? En el versículo 6 continúa así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, los apóstoles preguntaban sobre una gloria temporal y terrenal que esperaban con la llegada del Mesías. Esperaban un cumplimiento político de su reino, pero recordemos que Jesús, cuando se disponían a hacerlo rey, él se retiró al monte. Eso lo vemos en Juan del 6, del 14 al 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, los apóstoles, los que están allí, le preguntan a Jesús que cuándo va a restaurar el reino, en este caso político de Israel, ¿no? Y Jesús les dice, no nos toca a nosotros comprender acerca de los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y continúa en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que en este caso el poder viene de arriba, ¿no? Recibiréis poder. Y también se relaciona con la gran comisión. Es decir, nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos una misión, llevar el evangelio. Y llevar este evangelio inicia con nuestra propia casa, luego con el vecindario y luego llega a todo el mundo. Otra promesa que se cumple, ¿no? Ahora vamos a ver la parte final. Dice ascensión y promesa. Ya siguiendo con los versículos, vamos al versículo del 9 al 11, en Hechos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió. Recuerden lo que hablábamos al principio, fue recibido. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces, en este caso, si vamos al versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. En este caso vemos que Cristo no subió por su propia cuenta, vemos que sigue estando esa relación de dependencia y sujeción, incluso aún siendo Dios, y Él es el que es recibido. En el versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Siguen viendo al cielo, ¿cierto?
tal vez queriendo ver qué sucede, o tal vez extrañando un poco a Jesús, ¿cierto? Sin embargo, en Juan 16:7, él ya les había dicho que les convenía que se fuera. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, esa es la razón por la que miraban aún al cielo, pero Cristo había dicho que nos convenía que Él se fuera. Y luego sigue algo interesante, dice en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una promesa y es una revitalización para la iglesia. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros seguimos aquí esperando, ¿cierto? Esperando su regreso, tal como en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vemos entonces en estos primeros relatos de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, vemos la importancia de ir al fundamento, ¿no? La importancia de nuestra fe, que es Cristo, de no dudar de esa existencia de Cristo, de esa obra que Él realizó, de su resurrección, de su ascensión, del cumplimiento en que Él iba a enviar del Espíritu Santo. Y la base de toda nuestra esperanza debe ser Cristo, justamente. Es importante que nosotros demos también razón de esa esperanza, tanto para los demás como para nosotros mismos, porque a veces dudamos. Entonces no es fácil, a pesar de que estemos en estos tiempos, sostenernos en la fe no es fácil a veces. Pero entonces para poder entender debemos mirar desde arriba las cosas, porque así ya las entenderemos. Entonces ¿crees en este momento, crees que es difícil lo que estamos viviendo? Entonces mira hacia arriba y recuerda que Dios no nos abandonará. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Difícil pensar en la realidad de la muerte? Mira hacia arriba y recuerda que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna y Jesús le resucitará en el día final. El libro de Hechos de los Apóstoles, en la primera parte que estudiamos hoy, es un recuerdo de lo que sucedió hace muchos años y que todavía sigue siendo una realidad para nosotros. Y es importante que nosotros volvamos a esa realidad. Es importante que nosotros seamos conscientes en la realidad que vivimos. El mundo cada vez exige más de nosotros y por lo tanto nosotros debemos ir justamente a la base que es Jesucristo, a la base, al fundamento de nuestra fe, porque el mundo lo necesita. Bueno, vamos a orar. Le damos muchas gracias a Dios, gracias Señor, porque sabemos que tú eres Dios y que a través de nuestro Señor Jesucristo tú nos has dado vida eterna, Señor. Muchas gracias porque esa obra que realizaste, Señor, que fue cumplida, Padre Santo, y esa esperanza que aún esperamos para que sea cumplida, Señor, es la que nos mantiene firmes, Señor, en tus caminos, Padre. Esa fe en ti, Padre. Te pedimos que tú en este momento pongas en nuestros corazones, Señor, ese deseo de ir al fundamento, Señor, que eres tú, Jesucristo. Te pedimos que podamos entender verdaderamente, Señor, esa obra que tú has realizado, Padre. Aún vivimos en estos tiempos, Señor. Aún estamos aquí, Padre, esperando tu regreso. Y así como en tu iglesia primitiva, Señor, pasaron por pruebas y sufrieron persecución y la muerte, Señor. Aún nosotros estamos padeciendo por lo mismo, Señor. Acuérdate de tu iglesia, Señor, y fortalécenos, Padre. Te entregamos este día, Señor, te entregamos los diezmos, te entregamos las ofrendas, Padre, que te pertenecen a ti, Señor. Te oramos para que tú proveas, Padre Santo, a cada familia y que podamos, Señor, honrarte, Señor, con nuestros bienes, nuestras posiciones, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.